Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Pueden prender nomás sus micrófonos por ahora. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Estamos por ahora 7, 6. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. ¿Alguien tiene conocimiento de cuántos estudiantes son en este paralelo? Hola. 19. 29. 19. Ah, 19. Ya se conocen, ¿no? Ya hicieron un cursito, un taller introductivo. ¿O no? Hola. No me dejan hablando solo, pueden participar. Todavía no estamos dentro de la clase. Bueno, lo primero que vamos a hacer es la presentación con los que estén hasta ahora. 3 minutos. Les voy a compartir mi pantalla mientras van ingresando. Esto es lo que tenemos. Requiero que ingresen la mayor cantidad para tomar la constancia y les voy a presentar aquí el formato de asistencias que vamos a manejar. Aquí tenemos un formato establecido. Bueno, es de creación personal, pero aquí se controla mediante Excel, entonces porcentajes y cantidad de asistencias por día, ¿no? Aquí están las fechas que vamos a tener clases, supuestamente, esto es lo ideal, ¿no? Son 18 semanas a razón de 5 horas semanales, son 90 horas en total, en teoría, pero vamos a ver qué ocurre, qué acontece, porque las cosas no están tan normales que digamos, ¿no? Todos ya sabemos por qué. Entonces, este es una nueva manera de compartir conocimiento y que el mundo no deje de girar, ¿ya? Por ahora requiero que me ayuden con sus nombres, ya los voy a poner para ir completando los nombres, yo les voy a ir preguntando y sus respectivos correos personales por ahora, ya que no tienen, imagino yo, no tienen correos institucionales todavía. Entonces vamos a ir manejándonos así. Ya van ingresando más. Bien, entonces vamos a comenzar con Yesenia Delgado, ¿sí? Les voy preguntando 2 apellidos y 2 nombres y luego el correo que han utilizado para inscribirse, ¿correcto? Para el proceso de matriculación, que es el único que tienen hasta ahora, hasta no conseguir o crear un correo institucional bajo
para la utilización de la plataforma Moodle. A ver, comencemos, Yesenia. Mis apellidos son Delgado Ruiz. Yesenia Mariela.
agua haya hervido, el hecho de que caiga un rayo, el hecho de que llueva, ¿ya? Son acontecimientos físicos que están dentro de determinada magnitud física. ¿Cuáles son las magnitudes físicas? Las que se pueden medir, las que requieren de unidades de medidas determinadas, o sea, velocidad, masa, peso, tiempo, gravedad, intensidad de sonido, intensidad de luz, temperatura. Existen más o menos 27 magnitudes físicas diferentes y todas estas nos ayudan a medir todos los fenómenos que pueden ocurrir en la naturaleza. Ahora, si ocurre algo nuevo, de aquí en adelante seguro que va a seguir ocurriendo cosas nuevas. Bueno, nacerá entonces otra parte nueva de la física. Les pondremos unidades de medida a esos nuevos acontecimientos y las analizaremos también numéricamente. Entonces, según vayan ocurriendo cosas, el ser humano lo analiza y luego lo mide y lo resuelve numéricamente. Entonces nació otra nueva parte de la física. ¿Correcto? La física se encarga de estudiar todo aquello que es medible, la explicación de un fenómeno, principios, teorías científicas, sus aplicaciones en el campo práctico que contribuyan al desarrollo tecnológico para aplicarlos en la vida práctica relacionada con el ejercicio de su carrera. ¿Listo? Aquí tenemos otro videíto que los ilustre de manera complementaria. Para poder dar inicio, debemos hacernos una pregunta previa. ¿Qué es la física? En resumen, la física estudia todo lo relativo a la materia. Proviene de griegos físicos, de physis, naturaleza. Es la esencia que estudia las propiedades de los cuerpos y las leyes que tienden a modificar su estado o movimiento sin cambiar sus cualidades. Ahora que tenemos esta información, podemos comenzar con la historia de la física. La historia de la física es, en general, una historia de una confianza cada vez mayor. Durante 300 años, la física se ha dedicado a observar y medir cómo funcionan las cosas. A principios del siglo XVII, un italiano puso en bola un movimiento al dedicarse a medir bolas en movimiento. Galileo también midió péndulos y dejó caer objetos de distintos tamaños de la torre inclinada de Pisa para ver qué sucedía. Y aunque irritó al Papa, al parecer sus ideas habían enfadado mucho a Dios. La obra de Galileo se convirtió en la roca sobre la que se rige la física moderna. Después, a salvo de papas iracundos, Isaac Newton fue más allá, abandonar las bolas y pasarse las manzanas. ¿Por qué?, se preguntaba. Siempre caían hacia abajo y no hacia arriba o a los lados. En 1687 encontró la respuesta. Era una fuerza llamada gravedad, que afectaba a las bolas y a las manzanas, a los planetas, haciendo que trazasen órbitas predecibles alrededor del Sol. En el siglo XIX, James Clerk Maxwell centró su atención en otros misterios. Demostró cuál es la relación entre electricidad y magnetismo, que se pueden combinar en una fuerza, el electromagnetismo, y que la luz tenía partes eléctrica y magnética, y viajaba en formas de ondas como el agua. La física estaba en racha, los nuevos descubrimientos se basan en anteriores, y algunos incluso tenían usos prácticos. Las leyes de Newton predijeron la existencia de Neptuno, el trabajo de Maxwell nos proporcionó la radio y la TV, y no hay nada mucho más útil que eso. Parecía que los físicos habían logrado dominar el universo, y lo único que quedaba era tapar los huecos restantes. Pero, a principios del siglo XX, los huecos eran cada vez mayores, y los nuevos descubrimientos no se basaban en antiguos. Cosas como los rayos X y la radioactividad eran simplemente raras. En el sentido negativo, no todo iba bien en el mundo de la física. El destacado científico Lord Kelvin veía puros nubarrones que se cernían sobre la física. Entonces, en 1905, un técnico de patentes de Suiza desencadenó toda una tormenta. Albert Einstein, de 26 años, se salió del guión. Primero afirmó que la luz es un tipo de onda, pero que también toma la forma de paquetes o partículas. Ese mismo año publicó su famosa ecuación E es igual a mc al cuadrado, que afirma que la masa y la energía son equivalentes. Y por si eso fuera poco, publicó también los asombrosos resultados del experimento mental Agárrense la cabeza. Empieza suponiendo que la velocidad de la luz en el vacío es constante. Imaginemos que alguien ve una nave a toda velocidad.
Lo que verían sería que los relojes de la nave marcan el tiempo más despacio que su propio reloj, y que la longitud de la nave disminuiría. Pero para los astronautas en su interior todo sería normal. Einstein decía que el tiempo y el espacio podían cambiar, que son relativos en función de quién los observa. Esto es la relatividad especial. Puede que fuese especial, pero no era suficiente. Albert no había hecho más que empezar. La continuación demostró que las bolas y las manzanas no eran las únicas cosas sujetas a la gravedad. La luz, el tiempo y el espacio también se veían afectadas. La gravedad ralentiza el tiempo y curva el espacio. Cuando más intensa es, más se curva el espacio y más se desvía la luz. Einstein lo denominó relatividad general. Sus ideas hicieron que la física tradicional saltase por los aires. Abrió la puerta al extraño mundo de la cuántica, donde los gatos pueden estar vivos y muertos, donde Dios juega a los dados y donde todo es incierto. Su famosa ecuación condujo a la energía nuclear. Sin la relatividad especial, el gran colisionador de hadrones no tendría sentido. La relatividad general predijo los agujeros negros del Big Bang, una idea que ahora aceptan tanto la Iglesia como la ciencia, algo que a Galileo le habría gustado ver. ¿Cuál es el objetivo principal de la física? Estudiar las causas y efectos que sucede en el mundo para poder entenderlo mejor. ¿Qué división hace la física para su estudio? Primero, tenemos la física clásica. Hacia 1880, la física presentaba un panorama de calma. La mayoría de los fenómenos podían explicarse mediante la mecánica de Newton, la teoría electromagnética de Maxwell, la termodinámica y mecánica estadística de Boltzmann. Parecía que solo quedaban por resolver unos pocos problemas, como la determinación de las propiedades del éter y la explicación de los espectros de emisión y absorción de sólidos y gases. Sin embargo, estos fenómenos contenían semillas para una revolución cuyo estadio se vio aceleradísimo en una serie de asombrosos descubrimientos realizados en la última década del siglo XIX. En 1895, Wilhelm Conrad Röntgen descubrió los rayos X. Ese mismo año, Joseph John Thomson descubrió el electrón. En 1896, Anthony Henry Becquerel descubrió la radioactividad. En 1887 y 1899, Heinrich Hertz, Wilhelm Hanswig y Philipp Lehr descubrieron diversos fenómenos relacionados con el efecto fotoeléctrico. Los datos experimentales de la física, unidos a los inquietantes resultados del experimento de Michell-Monroe y el descubrimiento de los rayos catódicos formados por cachos de electrones, desafiaban todas las teorías disponibles. Después tenemos la física moderna. La física moderna comienza a principios del siglo XX, cuando el alemán Max Planck investiga sobre el cuánto de la energía. Planck decía que eran partículas de energía indivisibles y que esas no eran continuas como decía la física clásica. Por ello nace esta nueva rama de la física que estudia las manifestaciones que se producen en los átomos, los comportamientos de partículas que forman la materia y las fuerzas que lo rigen. Se conoce generalmente por estudiar los fenómenos que producen a la velocidad de la luz o valores cercanos a ella, o cuyas escalas especiales son del orden o tamaño del átomo o inferiores. En 1905, Albert Einstein publicó una serie de trabajos que revolucionarían la física, principalmente representados por la dualidad onda-partícula de la luz y la teoría de la relatividad, entre otras. Estos y los avances científicos como el descubrimiento de la existencia de otras galaxias, la superconductividad, el estudio del núcleo del átomo y otros permitieron lograr que años más tarde surgieran avances tecnológicos como la invención del televisor, los rayos X, el radar, fibra óptica, el computador, etc. Mas, sin embargo, la física siempre ha tomado en cuenta el método científico para sus hallazgos. En resumen, el método científico es un proceso destinado a especificar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar las leyes que exponen los fenómenos físicos del mundo y permiten obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Los científicos emplean el método científico como una forma de planificar, de trabajar. Sus logros son acumulativos y han llevado a la humanidad al momento cultural actual. Toda la investigación científica se somete siempre a una prueba de la verdad, que consiste en que sus descubrimientos pueden ser comprobados mediante la experimentación, por cualquier persona en cualquier lugar, y que sus hipótesis son realizadas y cambiadas si no se cumplen. Los pasos del método científico son: generar la pregunta, observación de los fenómenos, formulación de la hipótesis, experimentación, análisis de datos, rechazar o aceptar la hipótesis. Esto ha sido todo por este video. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan un buen día y les deseo que hayan aprendido algo sobre este video. Muchas gracias.
Muy bien, entonces. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Aquí estamos con la unidad 1. Después de que hemos analizado el concepto de física y el objetivo, entramos de lleno al contenido de la materia. Un contenido adaptado por quien habla, ya que no comienza desde donde deberíamos comenzar, sino mucho más atrás, para refrescar conocimientos como operaciones con fracciones, porcentajes y notación científica. Es algo que deberíamos realizarlo mentalmente. Reglas de 3, simple, compuesta, directa e inversa. También el planteamiento de un ejercicio de regla de 3 deberíamos hacerlo mentalmente. Luis Velasco, no tiene su... Velasco Ramírez Luis Ángel. ¿Está mal su correo, Velasco? ¿Está bien? ¿Ya? Sí, está Luego bien, de eso, sí, dígame. sí está bien el correo. Ya, ok. Luego de eso tenemos sistemas de ecuaciones. Lineales, cuadráticas, cúbicas, las cuales nos ayudan a resolver problemas básicos y fundamentales. Las ecuaciones y las funciones son conocimientos que se aplican en casi todas las asignaturas de ciencias exactas. ¿Ya? Pero no vamos a ahondar mucho porque este es conocimiento vasto que mejor se aprende en la pizarra. ¿Listo? Ya cuando desarrollemos la materia como tal, ahí vamos a ver la manera de explicar de algunos docentes. Aquí está lo mejorcito, ¿no? Lo más entendible. ¿Ya? En la unidad 2, vamos a ver sistemas de unidades de medidas. Esto también es algo fundamental. Recuerden que la física, todo se mide. Algo que no se pueda medir, entonces no es física. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, recuerden que la física analiza numéricamente los fenómenos que acontecen. Entonces, para poder analizarlos numéricamente hay que medirlos en una determinada magnitud física y bajo una determinada unidad de medida. Unidades patrones y unidades secundarias. Por ejemplo, para medir longitud, la longitud en el ecuador, ¿en qué unidad patrón se mide? ¿Quién se gana ahí un puntito? ¿En qué se mide la longitud en el ecuador y la mayoría del mundo? Como unidad de medida patrón. La longitud se mide en metros, señores. En metros. Como unidad patrón de medida. Pero también se puede medir en hectómetros, en kilómetros, en centímetros, en millas, millas terrestres, millas marítimas, en nudos, en codos. Hay un sinnúmero de unidades de medidas que acompañan al patrón. Entonces, en esta unidad vamos a aprender a leerlas y a convertir esas unidades de medidas de una a otro en el mismo sistema y en diferentes sistemas. Porque existen dos principales sistemas de unidades de medidas en el mundo. El sistema internacional y el sistema inglés de medidas. Ya vamos a ver qué es eso. Vamos a convertir unidades de medidas de un sistema a otro. Vamos a dominar la tabla de factores de conversión. Seguramente ustedes también la conocen. Y vamos a utilizar un software también para conversión de unidades. Me dirán, ¿por qué no comenzamos por el software si es más fácil? Bueno, hay que aprender primero a caminar para luego correr. Aquí tenemos un video referido a este capítulo.
cantidades físicas expresan las leyes de la física. Por mencionar algunas, tenemos longitud, tiempo, fuerza, densidad, temperatura, intensidad luminosa, intensidad magnética y muchas otras, pero ¿cómo se miden cada una de estas cantidades físicas? Para entender mejor, pondré un ejemplo. Antiguamente, la yarda era determinada por el tamaño de la cintura del rey, pero si un rey era voluminoso y otro rey esbelto, ¿qué pasaba? Pues las medidas eran desiguales. Misma situación con otras unidades. Por esta razón, surgió la necesidad de tratar de igualar las medidas para que fueran iguales en cualquier parte del mundo. A partir de esto, se crearon patrones, luego de una serie de reuniones internacionales de la Conferencia General de Pesas y Medidas que se inició en 1889. Pondré los patrones al final del video. En las reuniones sostenidas en el periodo de 1954-1971, la Conferencia General de Pesas y Medidas estableció 7 unidades básicas que son la base del Sistema Internacional de Unidades, abreviado SI, donde podemos ver que según el SI, el tiempo se mide en segundos, la longitud en metros, la masa en kilogramos, la cantidad de sustancia en moles, la temperatura termodinámica en Kelvin, la corriente eléctrica en amperes y la intensidad lumínica en candelas. A menudo encontramos cantidades muy grandes o muy pequeñas en las unidades del SI. Para simplificar la notación de estas unidades, la Conferencia General de Pesas y Medidas en las reuniones sostenidas durante el periodo 1960-1975 recomendó los prefijos mostrados en la tabla. Podemos observar que 10 elevado a 18 se puede simplificar escribiendo hexa y a continuación la unidad que estemos manejando. Hagamos un ejemplo. Sabemos que 1 billón de bytes se puede escribir como 10 elevado a 12 bytes y a su vez haciendo uso del prefijo es igual a 1 terabyte o TB. También existen otros dos sistemas principales que compiten con el sistema internacional. Uno es el sistema gaussiano, que quizá no veamos en este canal, y el otro es el sistema británico, todavía en uso diario en Estados Unidos. Vamos a repasar. El SI son unidades básicas usadas para realizar mediciones precisas de modo que puedan ser verificadas y comunicadas de un laboratorio a otro, y podemos apoyarnos en el uso de prefijos para simplificar nuestros resultados. Es importante aprender el SI porque es con el que trabajaremos en física, pues de este sistema se derivan un montón de unidades más, y también hay que aprender los prefijos, pues nos ayudarán a simplificar nuestros resultados. Ahora dime, ¿sabes cuánto es 1 kilogramo en China? ¿O 1 segundo en Rusia? ¿O sabes cuánto es 1 metro en Alemania? Pues en los siguientes videos hablaremos sobre los patrones y despejaremos estas incógnitas. Suscríbete a mi canal y juntos formemos una comunidad de conocimiento libre. Bien, entonces esos son los sistemas de medidas, sistema internacional y sistema inglés. Aquí vamos a hablar también de cómo se realizan conversiones de unidades entre un sistema y otro. Rexona Clinical Expert en aerosol, situaciones de esfuerzo extremo, en situaciones de calor extremo. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de conversión de unidades y ahora haremos conversión de unidades de densidad utilizando los factores de conversión. Y en este video vamos a realizar estos 3 ejercicios, estas 3 conversiones. Primero 5000 gramos a centímetro cúbico, pues vamos a pasar a kilogramos por centímetro cúbico y bueno, estos otros 2, ¿sí? Estas son las unidades más utilizadas, gramos sobre centímetro cúbico o gramos por centímetro cúbico, se puede decir de las dos formas. Kilogramos sobre centímetro cúbico y kilogramos sobre metro cúbico. Son las 3 unidades más utilizadas, por eso las vamos a trabajar aquí, pero si ustedes quieren convertir en diferentes unidades a estas, la idea es que comprendan el concepto. Lo único que necesitamos para realizar conversiones de unidades por factores de conversión es saber las equivalencias. Por ejemplo, si yo quiero pasar de gramos a kilogramos, pues tengo que saber cuántos gramos es 1 kilogramo. Si quiero pasar de centímetros cúbicos a metros cúbicos, debo saber cuántos centímetros cúbicos es 1 metro cúbico, ¿sí? Esto sí se lo deben aprender de memoria, ya lo demás es sola práctica, ¿listos? Entonces, obviamente debemos saber que 1 kilogramo son 1000 gramos y que 1 metro cúbico en mi país se escribe así 1.000.000, ¿sí? El punto de 1000 y la coma de 1.000.000, ustedes lo escriben pues como se escribe en su país. 1 metro cúbico es 1.000.000 de centímetros cúbicos, o también lo podemos decir, si ustedes utilizan notación científica,
que un metro cúbico es 10 elevado a la 6 centímetros cúbicos, ¿no? Obviamente 10 a la 6 es lo mismo que 1.000.000. Pero bueno, no más preámbulos, vamos a empezar a realizar el primer ejercicio. Entonces, aquí vamos a convertir 5.000 gramos sobre centímetro cúbico. Primera recomendación. Yo les recomiendo que cuando haya divisiones en las unidades, las escribamos exactamente como división o como fracción. O sea, voy a escribir gramos arriba y abajo centímetros cúbicos, ¿sí? De esta forma para que veamos mucho mejor cómo se realiza la conversión. Entonces, vamos a pasar estos gramos sobre centímetro cúbico a kilogramos sobre centímetro cúbico. O sea, los centímetros cúbicos los tenemos que dejar iguales, pero vamos a cambiar estos gramos por kilogramos. Entonces colocamos nuestro factor de conversión. ¿Listos? Vamos a tener que quitar gramos. Como queremos quitar gramos y ese gramos está arriba, voy a colocar abajo gramos. ¿Para qué? Para poder eliminar estos gramos de arriba. De una vez lo voy a eliminar. Estos gramos que están arriba con los gramos que están abajo. Acordémonos que para poder eliminar algo cuando hay divisiones, tiene que ser uno arriba y otro abajo. Por eso este gramos de arriba lo elimino colocando otros gramos abajo. Pero, ¿a qué los queremos convertir esos gramos? Los queremos convertir a kilogramos. O sea, arriba no escribo gramos, sino escribo kilogramos. Este es el método utilizado. Ahora viene lo que tienen que aprenderse de memoria. Aquí dice que 1 kilogramo son 1.000 gramos. Entonces, aquí debemos colocar este número, el número 1 y el número 1.000. Obviamente en donde está cada unidad, ¿no? 1 kilogramo, o sea, 1 kilogramo es igual a 1.000 gramos. O sea, aquí colocamos el número 1.000. Y ya solamente queda hacer operaciones. Entonces aquí nos queda, acordémonos que se multiplican los de arriba aparte y los de abajo aparte. Entonces aquí dice 5.000 por 1, eso es 5.000. Además, arriba que quedó sin tachar, quedó kilogramos. Sobre, abajo, ¿qué dice? Dice 1.000. Dice centímetro cúbico por 1.000. Acordémonos que la multiplicación se puede ordenar como queramos porque tiene o cumple la propiedad conmutativa. Entonces, centímetro cúbico por 1.000, pues es 1.000 centímetros cúbicos. Obviamente, aquí ya esta respuesta es válida, pero generalmente cuando hay números se hace la operación. Entonces aquí dice 5.000 dividido en 1.000, eso es 5, y que nos quedó kilogramos sobre centímetro cúbico. Ya la podemos colocar así. Y ya tenemos nuestra respuesta. 5.000 gramos sobre centímetro cúbico lo escribimos como kilogramos sobre centímetro cúbico y son 5. ¿Sí? Aquí podríamos colocar igual a 5 kilogramos sobre centímetro cúbico. Vamos a hacer ahora nuestro segundo ejercicio, que obviamente tiene... Bien, como ven, para muestra un botón, ese es más o menos el procedimiento para trabajar en la conversión de unidades de un sistema a otro. Ahorita el video trata de transformación de unidades dentro del mismo sistema porque kilogramo y gramo están dentro del sistema internacional de medidas. Ahora, si nos hubieran pedido transformar kilogramos a libras, ahí sí, entonces entraríamos en conversión de unidades de un sistema a otro. Porque kilogramos es una unidad de medida de masa y libra también. Pero los dos son unidades patrones de sistemas diferentes. El kilogramo es unidad patrón del sistema internacional y la libra es unidad patrón del sistema inglés. Pero también se puede, siempre y cuando nos pidan transformaciones dentro de la misma magnitud. O sea, de minutos a segundos, de horas a años, de kilómetros a metros, de millas a centímetros, ¿ya? Siempre y cuando estén dentro de la misma magnitud física, lógicamente no podemos transformar nosotros decibeles a kilómetros, por ejemplo. No podemos transformar grados centígrados a centímetros, ¿ya? No podemos transformar PSIs a newtons, por ejemplo, ¿ya? Hablando de presión y fuerza y cosas así, ¿no? Siempre tienen que ser las conversiones dentro de la misma magnitud física, aunque sean en sistemas diferentes de medidas. Aquí tenemos magnitudes fundamentales como la longitud, masa y tiempo. Estas son las magnitudes fundamentales, estas tres, longitudes, masa y tiempo. Las otras ya son derivadas y secundarias. Eso también lo vamos a ver. En la unidad 3
Es un capítulo solo dedicado a vectores, magnitudes escalares y vectoriales, ¿ya? Sistemas de coordenadas. Aquí vamos a saber lo que es la ubicación geográfica mediante GPS. Vamos a ver vectores constituyentes y operaciones con vectores. Suma, resta, multiplicación, división de vectores. O con vectores. Método gráfico y método analítico. Luego, la unidad 4 habla de mecánica y la dinámica como parte de la mecánica. Habla de magnitudes vectoriales, componentes de la aceleración, movimiento uniformemente acelerado. Esto seguramente ya lo vieron. Movimiento relativo de traslación y de rotación uniforme. Dentro de la unidad 5, nosotros nos topamos con las leyes del movimiento como parte también de la dinámica y la dinámica como parte de la mecánica. Hablamos de las leyes de Newton, las fuerzas de la naturaleza, que son 4 fuerzas de la naturaleza específicamente. Ejemplos de fuerzas, hablamos de momento angular cuando un cuerpo gira. Hablamos de trabajo, la fórmula de trabajo es fuerza por distancia. Hablamos de energía cinética de una partícula, cuánta energía puede poseer un cuerpo si está en estado estático. Hablamos de fuerzas conservativas, de energía potencial. Recuerden que la masa es equivalente a la energía. Mientras más masa tenga un cuerpo, más energía potencial va a tener. Supongamos, estamos en un edificio y tenemos un balón de fútbol y tenemos una bola de boliche. Yo les pregunto, si soltamos esas dos esferas compuestas por materia, ¿cuál de las dos golpearía con más fuerza en el piso? Entre un balón de fútbol y una bola de boliche. Se me fueron. Voy a tomarles lección si no participan. El balón de fútbol porque tiene más masa. La de boliche porque tiene más masa, efectivamente. Y mientras más masa tenga, va a tener más energía potencial en sí. ¿Ya? Hablamos también del teorema de conservación de la energía mecánica, como cuando un péndulo, si han visto ustedes ese arreglito, ese adorno de oficina en que es un péndulo múltiplo, en que una bolita pega a otra y transmite movimiento. Y este movimiento como que no se termina nunca, ¿no? El péndulo entre 5 o 6 bolitas de metal y la una golpea a un lado y transmite esa energía a la última bolita y esta vuelve a pegar y se vuelve un movimiento pendular como sin fin. Eso es el teorema de conservación de la energía mecánica. Eso no para hasta que nosotros no lo paremos voluntariamente. Porque esas bolitas están transmitiendo energía. A lo que golpean, transmiten energía. ¿Ya? Y hablamos también acerca del movimiento armónico simple, movimiento pendular. Aquí tenemos gráficas de las leyes de Newton. La primera ley de Newton o ley de inercia. La segunda ley o ley de fuerza. La tercera ley o ley de acción y reacción. Para terminar, hablamos de electroestática. Esto también tiene que ver con su profesión, ¿ya? Porque van a manejar circuitos, van a manejar elementos cargados de electricidad y siempre donde fluye electricidad a través de un cuerpo, se forma un campo electromagnético. ¿Correcto? Que tiene su alcance, ¿no? Todo campo magnético tiene su alcance, se puede medir e interactúa sobre los cuerpos que están alrededor. ¿Ya? Entonces, dentro de esta unidad vamos a tener fuerza electrostática, campo eléctrico y potencial eléctrico. Vamos a ver qué es la ley de Gauss y vamos a ver un resumen de magnitudes electrostáticas para poder transformarlas también. ¿Listo? Vamos a
terminar lo de la lista para los que se hayan conectado tarde. A ver, ¿quién no tendría entonces asistencia? ¿Quién llegó tarde? Alguien que se haya conectado tarde, creo que fue Cedeño, ¿no? ¿Quién más? ¿Alguien más que se haya conectado tarde y que esté presente en este momento? Hola. Bien. Entonces, son las 2:30 ya. Eso ha sido la clase introductoria del día de hoy. La próxima clase vamos a ver cómo se va a interactuar en la plataforma del instituto, cómo es la creación de sus respectivas credenciales, cómo van a ingresar a las respectivas materias, incluida la mía, ya que por este canal se van a recibir tareas y se va a rendir exámenes, lecciones, pruebas y cosas así. ¿Alguna pregunta que tengan, jóvenes, para finalizar? Muy bien. Gracias entonces a todos por estar presentes. Los veo el día de mañana a la 1 de la tarde, de 1 a 2. Gracias, jóvenes. Pasen bien. Hasta luego. Igualmente, licenciado. Pase bien.